Vamos con algunas claves de nuestro primer rival en Euroliga, el Panathinaikos, que llega con bastantes renovaciones en su plantel. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a repasar algunas notas y nombres propios interesantes de nuestro próximo rival, con el cual debutamos en la máxima competición continental como equipo finalista que fue la temporada anterior, el Real Madrid, tras perder esa final aciaga frente a Anadolu Efes. Pues bien, el Real Madrid, ya sabéis, debuta frente al Panathinaikos en tierras helenas, desde Atenas, partido frente al Panathinaikos. Un Panathinaikos que ha sufrido realmente muchos cambios importantes, cambios significativos, y que a mí, así, a vista de pájaro, me parece que este equipo es mejor, bastante mejor que el del año pasado. Ahora mostraremos un poco nuestro pronóstico. Este vídeo, si funciona, si lo comentáis, si dejáis like, si os mola, iré haciendo más vídeos de estos previo paso de nuestros rivales, marcando un poquito en qué nos tenemos que fijar, qué podemos esperar, claves del rival, un poco una especie de previa de nuestros rivales Euroliga, ¿vale? Así que comenzamos este primer vídeo dentro de lo que es baloncesto en este canal, hablando de este Panathinaikos que, como decimos, llega con cosas realmente interesantes, varios nombres propios. Aquí os voy a ir dejando lo que es el equipo que tenemos de cara a este año. Un equipo con una previsión moderada, es decir, digamos que el Panathinaikos, ya os lo avanzo, no me parece a mí que sea un equipo realmente que pueda estar en el top 8, ya os lo avanzo, soy claro, pero creo que va a estar mejor que el año pasado y en una zona, digamos, más noble, es decir, a lo mejor entre medio de los 2-3 últimos puede quedar décimo, noveno o undécimo. Creo que por ahí se podría mover si las cosas funcionan bien realmente con ese lavado de imagen que ha hecho el Panathinaikos. No le veo metiéndose, pero su best case podría ser noveno y décimo. Digo best case, luego la temporada te pone donde te pone, ¿de acuerdo? Pero me parece que, como digo, tiene un equipo realmente interesante. Obviamente inferior con respecto a su máximo rival, para mí, como es el Olympiacos. Pero nos centramos en, lo dicho, en este Panathinaikos, que tiene a Bochoridis como base principal. Aquí nos han puesto un quinteto, muy probablemente quinteto titular, o al menos quinteto de más valor, habrá que ver cuál es, pero con Georgios Kalaitzakis, que ha retornado de la NBA después de jugar en Bucks y sobre todo jugar en Oklahoma City Thunder, Marius Grigonis, Mateusz Ponitka y Georgios Papagiannis, jugador clave el año pasado, su center titular, y que sufrió problemas físicos en este Eurobasket, pero que claramente es uno de esos centers intimidatorios dentro de lo que es la Euroliga. Tenemos a Paris Lee, fichaje también, al igual que Ponitka, al igual que Grigonis, al igual que la vuelta de Kalaitzakis. Han hecho un montonazo de movimientos, la verdad, muchísimo. Todo esto vamos a ver cómo se acopla. Paris Lee, Andrius también, base que llega de Turquía. Derrick Williams, conocido de nuestra liga, concretamente en Valencia Basket lo pudimos ver, brevemente pero ver. Nate Walters, ojito a este jugador de Estrella Roja que a mí me gusta bastante. Panayotis Kalaitzakis, que es el hermano de Georgios. Vemos a Arturas Gudaitis, que llega del Zenit, al igual que Mateusz Ponitka. Nikos Chugat, también Abdalas, que ya lo pudimos ver el año pasado. Y Alexandros Samodurov. Todo ello de Panathinaikos, ¿vale? Bien, para mí, ¿cuáles son las claves por las cuales este equipo nos puede hacer daño y en general de su temporada, pero sobre todo que hay que vigilar de cara a los partidos, que es lo que nos interesa? Para mí, tienen a sus jugadores más físicos en los jugadores que más hay que vigilar. Concretamente, en 3, para mí, que son Georgios Kalaitzakis, jugador con gran manejo de balón y buenas piernas. Marius Grigonis, que lo conocemos muy bien de España, de Manresa y de sobre todo Tenerife. Lituania, Zalgiris, Marius Grigonis, jugador que hemos analizado en este canal. Y Mateusz Ponitka, también jugador que está en Tenerife, el polaco, y que ha hecho un muy buen Eurobasket. Ojito a este jugador que juega de 3, de 4 y que combina muy bien por fuera y por dentro. Un jugador fortísimo, una auténtica roca, que ayuda atrás y que también es un tío que te puede cerca de la canasta generar múltiples puntos. Y estos 3 para mí son los elementos de calidad que les puede dar ese crecimiento que les faltó la temporada pasada. Que realmente pues fue muy aciaga. Sinceramente, de Panathinaikos pocas cosas, un poco de algún jugador concreto como Bacon en un momento determinado, pero realmente muy poquito a nivel de constancia de anotación por fuera y de poder generarse canastas y de poder hacer cosas. Estos 3 jugadores son los que les van a dar el techo.
Luego Paris Lee, que en Mónaco a mí me ha decepcionado en la última temporada bastante. Nate Wolters me parece que es un jugador que por fuera es un grandísimo tirador y puede generar muchos problemas. Este base, que es un base, es un escolta, es un combo guard, pero sobre todo un tipo que te puede enchufar puntos muy fácil. Derrick Williams, también evidentemente ahí, con Ponitka en el puesto de 4, puede ser una gran alternativa. Por dentro creo que han mejorado, porque tienen a Gudaitis, que les da esa profundidad en el center, dos pivots, realmente pivots que rebotean, que te pueden ahí también hacer sus puntos, jugar bien el 2 para 2, como Gudaitis y sobre todo Papagiannis. Pero, como digo, tiene una rotación que antes, el año pasado, la verdad es que era bastante lamentable. Pero este año yo creo que tienen una rotación de 8 o 9 hombres decente, a diferencia del año pasado, más profundidad, mejoría física y que tienen más talento. Por lo tanto, creo que es un equipo que hay que vigilar mucho a la hora del rebote. Es un equipo que a la hora de las penetraciones, la defensa exterior del Madrid tiene que ir muy bien ligada, con Grigonis, con Ponitka, con Kalaitzakis, con este tipo de jugador. Realmente hay que andarse con muchísimo ojo, porque son muy buenos penetradores. Y luego que han mejorado por fuera también, como he dicho, con jugadores como Paris Lee, como Wolters, por fuera vamos a ver también Andrew Andrews, que puede ser un jugador muy interesante, y con su conductor general, que puede ser Bochoridis. Pero que es un equipo que para mí ha mejorado su cuota de talento, de calidad. Todo eso vamos a ver cómo se estructura a nivel de trabajo, pero es un equipo con intimidación y con un nivel físico mejorado. Es otro de los aspectos que podríamos resumir. Me gustaría que dejéis vuestra opinión respecto al Panathinaikos, sus fichajes, ¿qué os parece? Aquí os hemos presentado el menú, digamos, a vista de pájaro, no hemos entrado más allá, pero se intuye que va a ser un equipo bastante farragoso dentro de su pista a nivel defensivo, competitivo en el aspecto de que no va a dar canastas más fáciles como daba el año pasado muchas, pero que sobre todo a nivel de puntaje creo que puede dar un salto. Más allá de que obviamente no tengan a Nemanja Nedovic, que era el jugador clave, pero es verdad que me pareció un jugador que tiraba demasiado para su mochila en ciertos momentos y por mucha calidad, a lo mejor en la química, en la sinergia colectiva, por ahí había problemas. Creo que aquí hay definidores por fuera y creo que se mejora colectivamente, o sea, en el más y en el menos, creo que colectivamente todo se puede apañar mejor, en los cambios defensivos pueden cambiar mejor y es un equipo más completo a mi juicio. Pero si tú opinas lo contrario y piensas que realmente han empeorado con respecto al año pasado, quiero que me dejes tu opinión aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.